Nuestro invitado de hoy, Río Dolmes, un joven promesa de la música y el cine, nacido en Estados Unidos pero con raíces latinas, que le han dado la inspiración para crear su propia música en una fusión de rock alternativo de los años 70 e instrumentos de la actualidad, llevando sus composiciones a las listas de Spotify. Está cursando primer año de cine y ya ha realizado varios cortos, donde la música es protagonista en el ritmo de sus historias. Sus desafíos y proyectos aquí, en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Río Dolmes, una nueva generación y fusión de las artes. Río, es para nosotros un gran gusto tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias. Río, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu historia, tu caminar en esta parte que tú has hecho que tiene que ver con la fusión de la parte del cine y también de la música. Sí, pues siempre he estado fascinado con las historias y en contar los cuentos de los interiores y los de otra gente. Entonces, con eso empecé a escribir poemas y historias y por eso me encantó tanto escribir canciones y hacer videos y cortos y empezar a dirigir cine. Y es esa conexión de contar pues esas historias que me inspira tanto. Tú decías, por ejemplo, que tú empezaste escribiendo poemas. Sí, pues empecé escribiendo historias cortas y poemas y después fue como una fusión de mis fotos, de la fotografía que yo hice, combinar las historias y esos poemas con música o con trabajo de cámara, dependiendo en la situación. ¿Cómo ha sido entonces tu caminar desde pequeño en lo que ha tenido que ver con las artes o con tu música? Bueno, pues crecí en los Estados Unidos, pero tengo una familia muy internacional. Tengo familia en Colombia, mis padres son los dos inmigrantes y tengo familia británica y colombiana mexicana. El mundo donde vivo yo es una intersección entre estos mundos muy, muy diversos. Esa perspectiva que tengo yo es una mezcla de las culturas latinas y la cultura americana, la cultura británica, y creciendo siempre pude pintar unas imágenes muy específicas y diferentes. Y cuéntanos, ¿a qué edad empezaste tú con la música? Empecé a los 3 años. Originalmente empecé tocando el violín y después cambié a la guitarra clásica, que la he tocado por casi 15 años, 14 años. Y a través de eso, de la guitarra clásica, empecé a escribir composiciones clásicas y después muchas de rock y de mis propias canciones, y usando esos poemas y esas historias y cosas que pasaban en mi vida para crear una canción y para crear 2 álbumes y 6 o 7 películas cortas. Y en la parte, digamos, de cómo llamas tú el género de tu música. Lo llamo, es una fusión del rock alternativo y del folk tradicional. Entonces viene
de artistas como Bob Dylan y bandas, bandas más modernas también. Es como una versión moderna de tocar solo con la guitarra, solito, ¿no? Y después empecé a tocar con una banda, pero definitivamente viene mucho de esta idea que uno se pone enfrente de la gente a tocar. Y tu grupo de tu banda, ¿cuántas personas hay? Somos cuatro, a veces cinco, pero usualmente somos cuatro. Tenemos batería, tenemos tres guitarras, una guitarra baja y dos normales, y tocamos así más música rock, con más energía, a veces con más tristeza también, pero más así agresiva en grupo que lo que hago yo usualmente. Bueno, me parece bien interesante y sobre todo, pues ver cómo estas nuevas generaciones nos están enseñando una música basada también en lo que fue parte de lo que nos perteneció a nosotros, como decía Río en algún momento en los años 60. Río, hablábamos de tu banda, de la banda en que tú estás, es decir, que allí también hay personas de diferentes países. Cuéntanos un poquito cómo es esta unión de ustedes. Sí, entonces en mi grupo somos multicultural y de muchos países. Tenemos un guitarrista que es mi amiga muy buena que toca, que es peruana. Fuimos al colegio juntos y crecimos en la misma ciudad en los Estados Unidos, pero tenemos una perspectiva a veces muy similar y a veces muy diferente sobre pues creciendo como un latino en los Estados Unidos y cómo es crear arte de un género dominada por la gente americana y más que nada la gente blanca. Ella tiene unas opiniones muy diferentes y las canciones que ella escribe y que escribimos nosotros en español tienen como pues se refleja eso, esta mezcla tan diferente de culturas diferentes. Y Río, ¿y el resto de la banda son personas que pertenecen a tu universidad o del colegio? Es una mezcla. Tenemos un guitarrista de mi universidad y una de mi colegio y los demás depende en cuántos tenemos, pero es una mezcla de gente de diferentes lugares, algunos de otras ciudades en los Estados Unidos, a otros de otros países, pues de muchas diferentes culturas, pero todos empezamos a tocar la música para buscar una salida de nuestras culturas mezcladas. Tu álbum que hiciste últimamente, tú, ¿cuál ha sido por qué has hecho este álbum o cuál ha sido tu inspiración para este álbum? Este álbum viene Today a Year Ago, que salió hace unos meses. Viene mucho de unas experiencias que tuve hace casi un año y empecé a escribir de la perspectiva pues de mi perspectiva, pero también sobre estos detalles de mi vida o de la gente pues que amo yo o que la gente que no amo, la gente que detesto. Agarro esos detalles de las personas de mi vida para crear una historia muy grande y la inspiración más de todo viene de ese momento en que estaba. Things that you've done that make me wanna stay when I should wanna run, when I should wanna run. Muy importante y muy interesante. Y ya en la parte tuya del cine, ¿cuáles han sido tus inspiraciones para tus cortometrajes?
Sí, pues mis cortos, más de todo, la inspiración viene mucho de los cuentos cortos, mucho del realismo mágico y del teatro. Entonces, siempre me han encantado el teatro y uso así elementos de los cortometrajes. También me inspira mucho en los cuentos de realismo mágico porque me gusta las emociones salen en momentos de magia, de cosas que no pasan normalmente. Se siente muy realístico, pero en algún momento final cambia todo cuando los personajes cuando sale esa emoción de los personajes. Tú hiciste un cortometraje también de tu abuelo, de tu bisabuelo. ¿Cómo fue eso? Em, sí, mi bisabuelo vive en una ciudad muy pequeña en los Estados Unidos. Este año cumplió 100 años, vive solo y es una de las personas que me han inspirado mucho en la vida porque tiene cierta manera de siempre continuar. Lo entrevisté para más de casi 30 horas. En este momento estoy haciendo un proyecto para hacer esa película o ese cortometraje, pero mucho más largo, más sobre su vida y sobre vivir en un lugar tan isolado. Fue muy interesante lo que la gente recuerda de su vida y él tiene una perspectiva de un mundo que muy diferente que el mío. Tiene una perspectiva muy especial y por eso quise hacer esa película porque tiene tantas historias y con una dirección muy diferente que la mía. We call that a pedicure. Yeah, right. Women pay a lot of money to get those, Grandpa. I remember everything. I used to come over here and float the Buffalo River in a canoe all the time. Really? So I knew Arkansas pretty well. North Arkansas, anyway. Pues súper interesante que una persona de este siglo haga una película de alguien que nació en 1922 o en 1923. Sí, ese es muy interesante porque tenemos muchas cosas en común, muchas cosas de la personalidad en común, pero también él nació en un tiempo tan diferente que el nuestro, que a veces confunde mucho. Hay cosas, él me cuenta historias que yo no puedo imaginar, donde la gente vivía sin muchas cosas en un tiempo muy diferente y uno ve cuánto ha cambiado el mundo en 100 años y durante su vida. Por eso es tan interesante hablar con alguien como él. Porque sobre todo, pues, es un mundo que le tocó dos guerras y un mundo prácticamente, casi se puede decir, desconocido para tanta gente. Cuéntanos, Río, ahora tú en esta etapa de tu vida, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? En ese momento soy un estudiante, estudio la CINA en Emerson College en Boston. He estado practicando, aprendiendo mucho sobre cómo se hace una película, cómo se cuenta una historia. Soy muy feliz con eso porque es un sueño mío mejorarme pues siempre en contar las historias. Sí. The holdout boy and the weather girl. No, the wind moves in a
patient way, like a 2-decade day. Ride in relief and sleep again, and you get in the hole with your new friend's friend, and he can't believe his eyes, and he can't find his pen. And the meteorological man with a whirlwind girl, and a mold in the sun, and a squid in a bag, and a raccoon hat, and a talking plant, and a careful goat in a sewer system shaft. And I see, and I see, and I see, and I see, and I see. ¿Y tú crees que, digamos, que las universidades que enseñan artes visuales lo están haciendo bien o tú las cambiarías? Pues creo que la cosa más importante en las escuelas que enseñan las artes visuales y pues las artes es crear esa comunidad, es conectar a la gente creativa con otra gente que tiene pues talentos diferentes, que tiene sueños diferentes para crear, para mejorar el arte que producen juntos. En esa manera creo que muchos de los colegios lo hacen muy bien, conectan a gente que tiene goles muy, muy grandes y muy enfocados con gente que tiene los talentos para crear. ¿Y tú crees que, por ejemplo, si a ti te tocara, digamos, cambiar, qué cambiarías? En la universidad hay muchas clases que existen nomás para el sistema, ¿no? Sí hay cosas que uno necesita enseñar a los estudiantes para que puedan vivir y trabajar en el mundo, pero a veces hay clases que son más, pues son menos relevantes al trabajo cuando uno puede usar ese tiempo para crear arte, para crear cine o terminar sus proyectos. Y en muchos casos los colegios se olvidan que los estudiantes están allí para crear, para producir, crecer. Tú en algún momento hiciste un video durante la pandemia. ¿Tú crees que la pandemia te cambió? Creo que para todos, especialmente la generación más joven que se quedó en casa, los cambios de la pandemia todavía se sienten en el arte, en la escuela, en la comunicación social. Me cambió mucho a mí, especialmente en la manera en que empecé a crear y producir trabajo, porque siempre quería hacer películas cortas, quería escribir historias y poemas y canciones, pero nunca sentí que tenía el tiempo, y tener nada que hacer y estar allí solo en la casa te deja ver cuánto tiempo uno usa para hacer nada cuando uno puede crear música y crear arte. Sí, me cambió mucho la pandemia. Y ahora ya como para terminar, Río, cuéntanos ahora si el futuro, ¿qué ves tú en tu futuro? ¿Qué piensas en tu futuro? En mi futuro, pues estoy trabajando en hacer un álbum con mi grupo, y otro álbum solo, y también estoy en producción de otro cortometraje. Quiero trabajar más pues en proyectos de cine más largos, y hacer música con más gente y continuar, más de todo, continuar a usar las culturas diferentes de mi niñez para contar las historias pues, mis historias y las de otras personas, y para crear un arte muy especial. Hijo de una mujer mexicana,
padre colombiano, abuelos colombianos y británicos, y nos va a ilustrar y nos va a dar el placer para este primer año de escucharlo con su música. Adelante, Río. Making up alibis, you turn around and gone. Don't look to find you when the night is getting long. Makes you remember being turned around and gone. Left the car door open and you state your intentions. I have my rules, but I make plenty exceptions. Can we pretend I've been here for a while? I like the kindness, but I don't like your smile. Sit at the corners, I float gently across the room. Should I have called or did I answer too soon? And I would be honest, just to run from this place. Dead in the eyes and they're in love with your face. Diving in spirals, we go on and on and on and on and on and on and on. Can we pretend I've been home for a while? I like the kindness, but I don't like your smile. Sit at the corners, I float gently across the room. Should I have called or did I answer too soon? Can we pretend I've been here for a while? I like your kindness, but I don't like your smile. Losing you and greening out. Río, qué linda canción, verdaderamente, pues me llena de emoción. Cuéntanos en qué te inspiraste para producir esta canción tan bonita. Sí, pues la canción se llama Losing You, Greening Out y es de mi álbum. Viene de una experiencia que tuve donde me perdí una noche y tuve que llamar a mi mamá para que me pudiera recoger porque estaba en una situación muy complicada y difícil y necesitaba pues una amiga. Viene de eso y del sentido de amar a la familia, pero no querer que no se sienten así defraudados. Río, pues me parece verdaderamente muy importante lo que haces y esas historias de tu vida que las quieres poner en el cine y en la música, y para desearte lo mejor y para desearte el mayor éxito, porque creo que estamos ante personas de este siglo que están verdaderamente en un proceso grande de cambiar la forma como vemos el mundo. Gracias, Río, por habernos acompañado en este programa. Es un placer, gracias. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.